Entonces, para que por favor cualquier cosita me avisan, ¿vale? Entonces, ojo, entonces estamos hablando de la NIF de pasivos y patrimonio. Hasta el decreto 2649 que funcionó hasta la llegada de la ley 1314 en el 2009, pues teníamos una forma de reconocer la información contable y también de presentarla, de reportarla o de revelarla. Ahora, a partir de la ley 1314, pues tenemos otra estructura de presentación de estado financiero y eso es unos requerimientos internacionales. ¿Listo? Vale. Tenemos dentro de la categoría de los estados financieros que son las que vamos a mencionar de ahora en adelante, la categoría activos, que eso creo que lo están viendo con otro profesor, o ya lo vieron, la categoría pasivos, la categoría pasivo y patrimonio que van a ver conmigo. Y yo no sé si van a ver estados financieros, pero yo creo que ustedes de aquí ya pasan a séptimo. Yo creo que ustedes de aquí pasan a séptimo y van a ver contabilidad superior. Entonces, no sé si usted Pues pasa de a... nivelatorio estamos viendo estados financieros y activos también, profe. ¿También? Ah, bueno, el estado Los de financiero nivelatorio. bajo NIF. Sí, señor, estado financiero en mí. Listo, ok. Y bueno, cuando nosotros vamos a ver la parte pues, de pasivo y patrimonio. Entonces, lo que vamos a hacer acá es intentar abordar todo ese pasivo que ustedes conocíamos antes de llegar a la norma y que ahorita pues ya lo debemos reportar bajo NIF a partir de la implementación que dieron unos plazos y ya se vencieron, o sea que ya todo el mundo debería estar bajo NIF con su información contable. Entonces, vamos pues a avanzar. Para los compañeros nuevos pues que vienen por primera vez a clase, mi nombre es Elmer Campa, soy contador público de la Universidad del Valle con maestría en contabilidad de la Universidad del Valle y estudiante del doctorado en ciencias económicas. ¿Listo? En la Universidad de Valencia, España, con la Universidad de San Buenaventura. Entonces estamos pues en ese proceso de capacitación y soy la persona encargada de orientar esta asignatura y también me toca la asignatura de contabilidad superior para los que pasen pues a séptimo. La asignatura también me corresponde. Y empecemos pues ya a introducir en la norma. Vamos a mirar un tema muy importante que son, muchachos, los arrendamientos. ¿Listo? Ojo, los arrendamientos. El tema de arrendamiento es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque las compañías en algunos casos utilizan algunas estructuras de arrendamiento y lo hacen de manera tal que puedan capitalizar el valor que están pagando por los arrendamientos. Recuerden que yo puedo tener varias maneras de arrendar. Una manera de arrendar que es cuando yo pago un valor o un canon, para que nos empecemos pues como a asociar, yo pago un canon y mensualmente pago el canon, pago el canon, pago el canon, pero puedo estar en el local por un año, 2 años, 3 años, 10, 20, 30 y al final lo único que yo hago es cancelar el contrato y entrego el inmueble porque no es mío. ¿Listo? Ese tipo de arrendamientos donde usted no tiene la opción de quedarse con el bien, eso se llama un arrendamiento operativo. ¿Listo? Y efectivamente lo que usted está haciendo el usufructo de un bien y como contraprestación, usted paga un valor económico que es un canon. ¿Listo? Entonces lo que usted hace es usufructo de un bien y como contraprestación usted le ofrece al arrendador, arrendador, le ofrece pues el valor del canon para poder utilizar o usufructuar su bien. Hay una modalidad que se llama, muchachos, arrendamiento financiero, que es el que nos vamos a concentrar ahora, que trae la norma internacional, la NIS 17, que ahorita es la NIS 16, y la sección 20 de la NIS para pymes, que nos establece una cantidad de pausa. La verdad es que anteriormente ese tipo de arrendamiento lo conocíamos como leasing. ¿Listo? Leasing. Leasing es arrendamiento financiero, pero yo tengo diferentes tipos de arrendamiento. Leaseback, tengo arrendamiento financiero, arrendamiento operativo. Todo dependen de unas condiciones de control y riesgo que vamos a ir mirando poco a poco. Y también dependiendo del otro, pues tiene una manera de reconocimiento contable. La idea, muchachos, que nosotros aquí aprendamos a contabilizar ese tipo de arrendamientos. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque para yo poder contabilizar un arrendamiento financiero, yo necesito hacer unas operaciones financieras de valor presente, porque la norma me establece esas situaciones. Yo les recomiendo a todos mis estudiantes casi siempre, muchachos, miren, a nosotros nos toca por ética y por norma empezar a vincularnos fuertemente con las asignaturas de matemática financiera o de especialización en finanzas o algún tipo de estudio en finanzas. ¿Por qué? Porque las NIF
en su componente más básico, tienen un alto contenido financiero para hacer algún tipo de reconocimiento. Alguien me dirá, profe, pero es que venga, pero si efectivamente eso ya lo hace un software. No, totalmente. Algunos software, no todos, están estructurados en sus algoritmos que programaron para que resuelvan algunas situaciones. Más adelante, nosotros vamos a tener que dejar de hacer tanta operación manual y nos vamos a concentrar, muchachos, en aquellos software que ya manejan inteligencia artificial, que ellos sí pueden tomar la decisión de, dependiendo la política que yo establezca para mi pasivo, entonces me hacen el reconocimiento inicial. Porque para las NIPS hay tres momentos en una transacción económica. El reconocimiento, ¿listo? Para yo saber si es activo, pasivo o patrimonio. El reconocimiento inicial, ya estoy hablando de la medición. El reconocimiento posterior, dependiendo de mi política, cómo debo reconocerlo contablemente. Y por último, la revelación, que es la presentación en los estados financieros y en las notas a los estados financieros, que es un estado más para las normas internacionales. Nosotros, en este momento, vamos a mirar cómo nos afecta efectivamente un arrendamiento financiero, que para este caso tiene un componente activo y un componente pasivo. Nosotros, pues nos vamos a centrar mucho más en el pasivo, pero lo que yo le digo a mis estudiantes, ustedes acá aprenden por partida doble, porque yo no puedo ser capaz solamente, bueno, en algunos casos, de contabilizar un pasivo, pero no tener en cuenta el activo. Es como ilógico. Pero sí, nosotros no vamos a hacer estados financieros porque no los vamos a hacer, pero vamos a hacer algunas operaciones con la estructura de o la categoría. Hablemos más de categoría para que nos entendamos. La categoría pasivo. Cuando yo hablo de categoría, muchachos, me estoy refiriendo a los cuatro componentes básicos y principales de un estado financiero. La categoría activo, que ya sabemos que tiene un activo corriente, un activo no corriente. La categoría pasivo, que tiene un pasivo corriente, un pasivo no corriente, la categoría patrimonio. ¿Listo? La categoría ingresos, la categoría costos y la categoría gastos. Entonces, para este caso, yo estoy referenciando la categoría pasivo. Entonces, vamos a mirar desde la categoría pasivo qué reconocimiento inicial y reconocimiento posterior le hacemos a las obligaciones que son unos pasivos que tenemos producto de qué? De un arrendamiento. Que eso es muy importante. Obviamente, pasivo, muchachos, hay muchos. Yo he seleccionado para presentarle a ustedes lo más importante, que es con lo cual ustedes se van a relacionar en la vida laboral más frecuentemente. Y uno de ellos es el arrendamiento. El arrendamiento financiero, que es una de las opciones, es el que vamos a tocar en este momento. ¿Listo? Entonces, avancemos. Miren. La NIS 17 y la sección 20 de los arrendamientos nos establecen lo siguiente. ¿Listo? Arrendamiento, lo definen. Es un acuerdo donde el arrendador, ojo, transfiere al arrendatario a cambio de una retribución económica que la posibilidad, muchacho, de que este usufrute un bien por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado se establece en un contrato. Eso es un arrendamiento. Ahí no estamos hablando si es un arrendamiento ordinario, un arrendamiento financiero. ¿Listo? Un arrendamiento ordinario, un arrendamiento financiero. Generalmente el arrendamiento ordinario u operativo, para que lo vamos identificando, ese arrendamiento es por un tiempo determinado y no me da la posibilidad de que yo obtenga el bien. ¿Listo? Ese es un modelo de arrendamiento. O sea que sin entrar a definirlo si es operativo o no, o financiero, arrendar, ¿qué es? Usufructuar un bien en contraprestación de una retribución económica. Así de sencillo. No tiene nada más para adicionarle a ese concepto. Y así lo tiene contemplada la sección 20 de arrendamiento en la NIP para PYME. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se clasifican los arrendamientos? Bueno, la clasificación de los arrendamientos adoptada por la NIP 17 depende de la forma en que son tratados, que en la manera que la empresa administra los riesgos y los beneficios. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Quién tiene el riesgo? ¿Quién tiene los beneficios? Entonces de esa manera nosotros debemos contabilizar. Entonces la clasificación depende, ojo, única y exclusivamente de los riesgos y beneficios en la adquisición de ese arrendamiento de un bien, que me va a generar
un pasivo posterior. Hasta allí, muchachos, ¿qué dudas hay antes de avanzar? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna aclaración? Gracias, avancemos. Vale. Casos, a ver, hay dos tipos de arrendamiento, el arrendamiento financiero, el arrendamiento operativo, que son los que más se dan en el mercado y son los que vamos a tratar acá. Porque si tratamos más, pues se nos queda una cantidad de temas por fuera. Entonces voy a tratar el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Entonces, ¿en qué consiste el arrendamiento financiero? Yo voy a, antes de empezar a hacer ejercicios prácticos, les voy a dar a ustedes todos los elementos teóricos para que usted tenga el fundamento de dónde se obtienen los resultados. ¿Me explico? Es decir, es claro que una práctica excelente es una teoría bien instrumentada. Entonces, lo que vamos a hacer acá es dar los elementos teóricos para que ustedes, en el momento que vayan a hacer la praxis, o sea, la praxis es la aplicación o instrumentalización de la teoría, ustedes puedan aplicarla de manera correcta. Entonces, eso es lo que les voy a dar aquí, mire. Estos elementos deben tener en cuenta para revisar si un arrendamiento es financiero o no. Como hay dos tipos de arrendamiento, muchachos, yo voy a identificar si efectivamente estoy ante un arrendamiento operativo o ante un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque el arrendamiento financiero o leasing, que nosotros conocemos como leasing en el mercado, tiene una contabilización y el arrendamiento operativo otra, pero depende de los siguientes requisitos, Casos para arrendamiento financiero. Entonces, vamos con el primero. ¿Listo? Ojo, el arrendamiento transfiere la propiedad al arrendatario al finalizar el plazo del contrato firmado. ¿Listo? Ok. Si un arrendamiento transfiere la posibilidad al final de que el arrendatario, o sea, el que está usufructuando el bien, se quede, o sea, se quede con el bien, estoy ante un arrendamiento financiero. A ver, ¿alguno de ustedes ha manejado leasing con alguna entidad financiera, con algún banco? Yo Profe, no, Yo no, yo profe. señora. trabajando en una fiduciaria, yo pagaba carteras de leasing. Cobra cartera de leasing, bueno. Pero cuando dice cobra cartera de leasing es porque ustedes han puesto unos bienes en arrendamiento, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues no se podría decir como arrendamiento, sino como una administración, digamos, de un negocio fiduciario. Ya, vale, ok. Entonces, ojo, en un arrendamiento financiero, muchachos, siempre se debe firmar un contrato. ¿Listo? Eh, yo he tenido la posibilidad de, en algunas contabilidades que yo he asesorado, algunas empresas que he asesorado, hemos hecho algunos contratos de arrendamiento leasing. ¿Listo? El contrato de arrendamiento leasing, ¿en qué consiste? A ver, ¿qué es un arrendamiento financiero? Porque leasing significa arrendamiento financiero, ¿vale? Pero la norma me establece, ojo, no basta con que el título del contrato diga arrendamiento financiero. Para ser financiero, tiene que cumplir las siguientes características. Palabras más, palabras menos. Si el contrato dice, ojo, arrendamiento operativo, y yo así lo firmé, pero, tiene todas las características que estamos viendo aquí, entonces eso se debe contabilizar como un arrendamiento financiero. Y más adelante miramos cómo se contabiliza, ¿listo? Pero muchachos, ya no es el título del contrato, sino que, listo, entre nosotros y el banco es un arrendamiento operativo, por decir algo, pero nosotros, si cumple con las especificaciones que nos dice la norma, debemos reconocerlo, ¿listo? Debemos reconocerlo y medirlo según la sección, la NIC 17 o la sección 20 de la NIC para pymes, ¿listo? Entonces, ojo. Y cuando volvemos al arrendamiento financiero, muchachos, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Les voy a hacer el ejemplo para que lo expliquemos a la luz de mi experiencia en las empresas. Nosotros compramos un local por pasarela para instalar allí una sala de showroom. La sala de showroom es un sitio comercial donde las empresas fabricantes o industriales presentan sus productos para que los clientes vayan con el área comercial pues a mirarlos, a palparlos, a mirar la calidad. Entonces nosotros le compramos al Banco de Occidente un local comercial a través de la modalidad leasing y firmamos el contrato de leasing, ¿listo? En el contrato de leasing con el Banco de Occidente, porque es el Banco de Occidente, al final del contrato había una opción que se llamaba opción de compra. Entonces,
esa opción de compra final me permitía que si yo la pagaba, me quedaba con el local, ¿listo? Es decir, yo puedo decir al banco, mire, a mí este local no me interesa, usted por favor me consigue otro y seguimos con el mismo contrato, entonces el banco me compra otro local y vuelve y me lo alquila bajo leasing y el que yo le entrego se lo vende a otro, ¿listo? El banco no se encarga de vender locales, solamente me compra el local, en el canon de arrendamiento obtiene todo su beneficio y recupera su dinero. Ahora vamos a mirar cómo lo hace para recuperarlo. Y al final lo que hace es venderlo y me entrega otro local. ¿Listo? Entonces vuelve y me cobra a mí todos los costos de ese contrato. O sea que el banco no pierde nada más la utilidad. Y al final se queda con su inmueble. Pero nosotros sí estábamos interesados en la opción de compra. ¿Listo? Nosotros sí estábamos interesados en la opción de compra. Entonces, el contrato decía al final que si nosotros pagábamos un canon que valía 4 millones, que es lo que pagamos de canon, 380.000 pesos, el banco me hacía esa escritura y nosotros nos quedábamos con ese local. Pues era claro que estaba a 60 meses el alquiler del local y nosotros tenemos que haber pagado pues las 60 cuotas para poder pagar la última cuota que era 61 y quedarnos con el local. ¿Listo? Entonces, es un arrendamiento financiero que yo pagaba mensualmente un canon, un canon, y al final del contrato yo tenía la opción de pagar el canon 61 y ya el local era nuestro. Porque el banco ya me había cobrado durante todos los canon, mes por mes, me había cobrado el valor que me había prestado más sus intereses, que el banco no estaría perdiendo nada. ¿Listo? Entonces, esa era la situación. Entonces, ese es un contrato financiero. Cuando al final del contrato, este establece la posibilidad de que el arrendatario se quede con el inmueble. En los locales que nosotros conocemos, los arrendamientos ordinarios, uno puede estar en una casa de habitación 5, 7, 8, 10 años y al final me dicen desocúpeme que voy a vender y no ha pasado nada, me toca entregar ese inmueble. Porque ese no es un arrendamiento financiero. Una característica de arrendamiento financiero es que te da la posibilidad de, al final del contrato, pagar una cuota que se llama, se llama la opción de compra, así se llama opción de compra, y con ese tú te quedas con el inmueble. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda, alguna inquietud para que avancemos? Entonces, segunda condición. Ojo, el arrendatario tiene la posibilidad de la opción de compra del activo, como lo acabamos de ver, a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable a la fecha que la opción sea ejecutada. Paremos allí para que vamos explicando por partes. ¿Listo? Eso dice la norma. Ojo, esa opción de compra, de comprar el activo, está a un precio que se espera que sea suficientemente inferior al valor razonable a la fecha de la opción de compra. ¿Cuál es el valor razonable? Pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes saben lo que es el valor razonable? Es traer al valor razonable, es como al valor que esté, que sea aquí. O sea, que llegue como a un acuerdo, ¿no? Exacto, Que sí, esté más o como menos. al nivel de las otras Eh, propiedades. bueno, sí, sí, bueno, sí y sí, pues para no decirle sí y no, sí y sí. A ver, lo que ocurre es que, o sea, un valor razonable es aquel valor que dos partes que intervienen en una transacción Se ponen de acuerdo. debidamente informados, ojo, debidamente informados, se ponen de acuerdo para trazar una transacción. Entonces, pensemos en lo siguiente, miren, yo voy a comprar un vehículo X, ¿listo? Ah, bueno, entonces me dice el propietario, venga, ¿cuánto vale el vehículo? El vehículo vale 14 millones. Yo digo, pucha, 14 millones. Ah, bueno. No, el vehículo está muy bueno. Ah, listo, hagamos lo siguiente. Yo voy a llevarlo a un peritaje. ¿Listo? Ah, bueno, no hay problema. Entonces, como yo no conozco el vehículo, no estoy bien informado, entonces lo que yo hago, busco la revista motor, o si no, entonces busco el motor y lo llevo al perito, entonces ya me dicen si el vehículo está bueno, ya, y por el avalúo y las condiciones, el vehículo vale 15 millones. Él me lo está vendiendo en 14, ¿listo? O sea que yo le digo, listo, te lo compro, no hay problema, te lo compro, ¿listo? Porque yo sé que el valor que él me está cobrando, ¿listo? Es inferior al valor que dice una entidad especial
especialista que vale el vehículo. Entonces yo digo, ah, bueno, me interesa. Miren que en ese momento, tanto él dice que vale 14 como yo digo que vale 14. Yo ya me informé, llevando el vehículo a que lo revisen, hizo en un peritaje, y él también sabe que su vehículo vale 14, entonces nos ponemos de acuerdo los dos, y le digo, listo, le giro su cheque y le compro el vehículo. Pero supongamos muchachos, que yo lo que hago es, le digo, mi vehículo vale 14, yo lo llevo al peritaje y me dice, por la condición del vehículo vale 7. Yo le digo a él, venga, no, simple y llanamente, no estoy interesado en el vehículo. Allí no hay, estoy interesado y yo sé, o sea, no me puse de acuerdo en el precio, entonces que ese valor no es razonable. ¿Por qué? Porque para uno no se pusieron de acuerdo las dos partes que están interviniendo en la transacción para decir que sí, eso vale 14. ¿Listo? Entonces, como yo sé que no vale 14 en mi criterio, entonces ya el valor no puede ser razonable. Porque para mí, que estoy también debidamente informado, ese no es el valor que ese vehículo debe costar, 14 millones de pesos. Entonces, ¿entendemos lo que es el valor razonable entonces? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Entonces, para que sea razonable es porque ambas partes que intervienen están de acuerdo y están debidamente informadas. Entonces, si yo no estoy informado porque yo no sé de carro, entonces utilizo un tercero que es un peritaje y me informo. Entonces, ahí ya estoy informado igual que el dueño del vehículo. ¿Listo? Ok. Vale. De modo que sea razonablemente seguro al inicio del arrendamiento que la opción de compra será ejercida por el arrendatario. Miren, cuando nosotros compramos ese local, lo compramos en 180 millones de pesos. ¿Listo? En 180. ¿Listo? Cuando terminamos de pagar, ojo, cuando terminamos de pagar, el local tenía un avalúo que nosotros hicimos con la inmobiliaria Bolívar. Nos hizo un avalúo y el local, nosotros lo reformamos, lo pusimos bonito, mármol, y ya costaba, de 180 costaba 270. Y la opción de compra para quedarnos con ese inmueble era de 4.380.000 pesos. Entonces, miren, eso que me está diciendo acá, ojo, de modo que sea razonablemente seguro al inicio del arrendamiento que la opción de compra la voy a ejercer. Cuando me dijeron, usted paga la última cuota que vale 4.380.000. Ojo, y se queda con el inmueble, yo ya sabía, sin ser un experto en avalúo, que ese local en el mes 60 iba a costar mucho más de 4.380.000 pesos. Por eso le dije al banco de entrada, yo sí voy a hacer uso de la opción de compra. ¿Entendemos esa parte allí también? Sí, señor. Ok, Sí, entonces, claro, porque se conoce el final, sí, el valor. exacto, que una local de eso al final no puede costar jamás 4.500.000. A diferencia de los vehículos, que los vehículos sí pueden ir depreciando y al final puede que en términos ya no valga los 7, los 15, sino que pueden costar 2 millones dependiendo pues del modelo, ¿no? Que también puede llegar a ser. Pero ese muchacho del punto 2, entonces, ojo, para que un arrendamiento sea financiero debe cumplirse la primera condición, que al final del plazo del contrato haya una opción de compra. ¿Listo? Y 2, que efectivamente la opción de compra se ejerza, porque yo sé que el valor de ese activo al final del contrato va a ser muy superior al valor que me toca pagar para hacer uso de él. O sea que ahí de entrada, cuando firmo, yo ya sé que voy a hacer uso de la opción de compra. ¿Ok? Sigamos. El plazo del arrendamiento cubre, ojo, el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere. Vale, ok. Vamos a explicar ese punto también, porque para yo poder hacer esa contabilización y establecer el pasivo, que es el que nos interesa, yo voy también conocer lo siguiente. El plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo. ¿Entendemos qué es la vida económica? ¿Es como la vida útil, algo así? ¿O? Efectivamente esa es. ¿Listo? Generalmente los vehículos, antes de la llegada de la ley 1314, la DIAN era la que establecía, inclusive, y el 2649 establecía unos rangos
de vida útil para ciertos activos, ¿recuerdan? Propiedad, planta de equipo, 20 años. Maquinaria de equipo, 10 Ahí, años. ahí aplica la depreciación, profe. Sí, sí, pero más adelante le hablamos de ella, correcto. Gracias por recordarme esa partecita. Pero sí, más adelante vamos a hablar de ella, ¿cierto? Entonces, propiedad, planta de equipos, 20 años. Maquinaria de equipo, 10 años. Muebles y enseres, 5 años. Equipos de cómputo, 3 años. ¿Listo? Entonces, miren que había unos rangos establecidos. Ahora, ojo, ahora, con la llegada de la NIF, con la llegada de la NIF, la vida económica no tiene que ser la de la que tiene estipulada la norma. Eso lo determina cada organización. O sea que yo puedo tener una maquinaria de no 10 años, sino de 14 años de vida útil. O sea, ya tranquilamente, yo ya no establezco porcentaje. Por eso, yo no sé si ustedes han visto el artículo 114 de la ley 1819, que establecía que ya la DIAN establece los porcentajes aceptables para las depreciaciones. Pues como eso se liberalizó, entonces ya tampoco puedo aceptarte, porque anteriormente las depreciaciones se contaban al 100. Ahora hay unos porcentajes aceptables. Es porque como usted ya puede establecer su vida económica, entonces ya usted puede tener unos plazos mucho más extensos en las depreciaciones. Creo que el compañero me estaba hablando allí, ¿listo? Entonces, claro, el plazo de arrendamiento, es decir, el contrato que yo haga de arrendamiento tiene que ser, cubrir la mayor parte de la vida del activo, de la vida económica. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si yo compro una maquinaria bajo leasing, ¿listo? Compro una maquinaria bajo leasing. Ojo, y yo establezco una vida económica de 12 años. ¿Listo? 12 años. Ojo, muchachos, el plazo del arrendamiento que establezca con el banco tiene que ser al menos igual también a más o menos 11 años y algo, o muy cercano a 12 años. ¿Listo? El plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida útil, es decir, que el arrendamiento, es decir, el contrato que establezca con el banco no es a 5 años, sino es más o menos también a 120 años, porque 10 por 12 nos da como 120 más o menos. Entonces, para que nos empecemos como a entender en lo que dice la norma. Cuando empecemos a hacer nuestros ejercicios, yo ustedes les pongo ahí unas cascaritas para que ustedes la revisen con la norma. Ah, no, esto no, porque la norma me dice otra cosa. Entonces empezamos a una vez a irnos aprendiendo la norma desde la aplicación práctica de los ejercicios. ¿Listo? Ya que una vez estamos como que casi leyendo ahí la norma, muchachos. Entonces, ese es el otro elemento. El plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere. Incluso, o sea, que si yo no hago solución de compra, pero, mi arrendamiento yo lo hice por 110 meses, mire que está muy cerca a los 120 meses. Alcanza a cubrir casi que toda la vida útil, toda la vida comercial de ese activo. Entonces, ese es el tercer evento, el tercer caso. Avancemos. En el origen del arrendamiento, el valor presente de los pagos por el arrendamiento mínimos es al menos casi la totalidad del valor razonable. Entonces, ojo muchachos, que allí es donde me toca incluir la matemática financiera. ¿Listo? En el origen del arrendamiento, el valor presente de los pagos por el arrendamiento, es decir, cuando yo empiece a pagar o cuando yo voy a hacer mi reconocimiento inicial, yo tengo que mirar cuántos canos, o sea, los 110 canos que yo voy a pagar durante los 110 meses, muchachos, los traigo a valor presente a una tasa de interés y eso lo comparo contra el valor que me están vendiendo la maquinaria en ese momento, el activo que voy a arrendar. ¿Listo? Entonces, hago la comparación. Y después sabemos para qué nos sirve eso. Entonces yo tengo que mirar, muchachos, que el valor que a mí me dé lo traído a hoy, los 110 canon que yo voy a pagar durante todo ese contrato, me equivale más o menos a los 108 millones que hay de la maquinaria. Entonces, por ejemplo, si la maquinaria dice que me la van a vender en valor presente 108 millones, ¿listo? Ojo, 108 millones. Yo tomo todos los canon y los traigo a hoy. Y eso me da más o menos 107 millones, 106 millones. Casi que mire que ese valor presente de todos esos canos es lo que yo voy a pagar, es muy parecido al valor de la máquina a hoy. Entonces, sí, efectivamente es un arrendamiento financiero, pero
La máquina me la están vendiendo en 108 millones. Yo traigo todas las 110 cuotas o los 110 canon y eso me da 90 millones de pesos. Ya no estamos hablando de casi la totalidad. Ya no, ahí ya no es un arrendamiento financiero, ¿listo? ¿Por qué? Porque el valor presente de esos canon que yo voy a pagar no cubre casi el valor total que me están vendiendo a hoy la maquinaria. Es otra condición para que consideremos la posibilidad de que sea un arrendamiento financiero o no. Otro, O sea que si no cumple este requisito, ¿no es arrendamiento financiero? correcto. Debe cumplir esos requisitos. ¿Listo? Vamos con el otro. Los activos arrendados, ojo, sean de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario podrá usarlos sin mayores modificaciones. ¿Ok? Entonces, mi maquinaria, cuando yo compro una maquinaria, muchachos, pues es claro que yo la compro y ya casi que la voy a usar. No tengo que hacer ningún tipo de adecuación porque es especializada para mí. Por esa razón es que uno la compra bajo leasing porque uno entiende cuáles son los requerimientos que uno necesita para poder usar esa maquinaria, muchachos. ¿Listo? Entonces, no le hago modificación, llego, la instalo y en esa instalación, el propietario de equipo, pues yo ya sé que va a tener que pagar tanto porque la maquinaria no le voy a hacer ningún tipo de modificaciones. Entonces, esos son los casos para considerar si el arrendamiento es o no es financiero, muchachos. Vale, avancemos. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señor. Vale, cuando es No, señor. arrendamiento operativo, muchachos, que es la otra parte. ¿Listo? En este caso, miren. Primero, si el arrendatario puede revocar el contrato. ¿Listo? Por mi Si la- parte no, profe. Vale, gracias. Si el arrendatario puede revocar el contrato y las pérdidas del arrendador por esa revocación serían a cargo del arrendatario. Es decir, que si hay una posibilidad de que yo diga que no me interesa el contrato más, lo pueda revocar, estamos ante un arrendamiento financiero, perdón, operativo, porque miren que ya no me voy a quedar con el bien al finalizar el contrato. ¿Listo? Entonces, ojo, si en el contrato hay alguna cláusula que diga que miren, los contratos que uno hace a las casas, hay una cláusula que si yo me aburro, le puedo devolver su inmueble al dueño, ¿sí o no? Porque tengo un año, ¿listo? Y de esa revocación, muchachos, de esa revocación, pues lo que se genere como pérdida va a asumir quién, el arrendatario, ¿listo? Entonces, en ese momento, ojo, la pérdida del arrendador, o sea, que yo le digo, le pago una cláusula y me voy, ¿sí o no? Que es la cláusula de desistimiento del contrato, que en algunos de los contratos está. Recuerda que cuando yo me voy, si antes que se vence el contrato me cobran como una penalización en algunos contratos de arrendamiento, ¿no lo han visto? Es exactamente eso. La mayoría de las inmobiliarias cobran como 3 meses Exacto, de eso, penalidad. exacto, esa penalidad es lo que nos estás hablando en este momento. En un contrato de arrendamiento financiero usted no lo puede deshacer, usted se queda con él, ¿listo? O no se queda con él, o sea, usted no deshace el contrato, solo que al final usted dice que no necesita el inmueble y le entregan otro. Es básicamente eso. Eso generalmente pasa con los computadores. Uno en las universidades están haciendo así ahora. Compran todos los equipos por leasing, los i7, listo, i7, todo. Entonces van a pagar un canon mensual. No tienen que desembolsar una gran cantidad de dinero y no quedan pagando mensualmente un valor. Y al final, cuando de 3, 4 años que ya están los i9 en furor, entonces le dicen, vea, banco, llévese sus equipos y tráigame i9. Entonces vuelve y renueva toda su estructura en la universidad para que los chicos, pues, sepan que estamos in con la tecnología y seguimos con i9 y así, cuando estemos allá después del año 3, del año 4, aparecen los i10, entonces llévense estos y no se está quedando con esos equipos, porque si la entidad se queda con esos equipos, entonces empieza a llenarse de equipos y después no sabe qué hacer con ellos. Toca volver a comprar nuevos equipos que ya son i9. ¿De acuerdo? Entonces, más bien pagar un canon de arrendamiento, me están cambiando toda la tecnología por tecnología de punta en el momento que se vence el contrato. Y así uno está y no se llena de una cantidad de activos que le toca salir a vender después. Entonces, eso, muchacho, es el caso de un Eso es arrendamiento operativo. preferible, perdón, profesor, esto se aconseja mucho con la tecnología, profesor. Sí, con la tecnología precisamente porque eh, esos equipos, pues ya hay una tecnología nueva. Entonces,
empiezan a quedarse cortos para algunas operaciones, por la nueva tecnología, entonces te exigen más capacidad de procesamiento para el procesador del i9, entonces una cantidad de cosas. En la maquinaria, vea, no pasa lo mismo. ¿Por qué? Como yo les estaba comentando ahora, yo he tenido la posibilidad de participar en la adquisición de leasing con alguna compañía que ha asesorado, y yo tenía una compañía que era metalmecánica, ¿listo? Era metalmecánica. Entonces, nosotros teníamos unas máquinas que eran cortadoras, entonces con eso hacíamos una cantidad de cortes, hacíamos unos piñones, una piñonería, elementos industriales. Un buen día nos dio por comprar un plasma. Un plasma es una máquina que hace todo el proceso ya automatizado. Entonces se programa en un software y ella hace los cortes, hace algunos elementos, entonces ya no teníamos que ponernos a hacer tanta operación manual, sino que hacíamos la operación más automatizada a través de un software. El dueño que era como dice vulgarmente, un tipo curtido en ese sector, me dijo, no, don Elmer, venga, entreguemos esa maquinaria, que nos entreguen algo nuevo. Me dijo, don Elmer, no lo vamos a hacer así, voy a explicar por qué. Porque yo, si entrego esa maquinaria que yo tenía, que está buena, porque que está buena, sí señor, está buena, es dotar a mi competencia o a los pequeños que me empiecen a hacer competencia con los piñones que yo hago con esta máquina. Ahora lo hago más automatizado y me sale menos costoso, pero como ellos no tienen tantos costos, que son un taller pequeñito, ellos también me pueden competir con mi misma máquina, hacen el piñón que yo hago con el plasma, y como tienen menos costos, tienen mejores costos que yo, entonces yo no la voy a entregar, me voy a quedar con ella. Voy a seguir fabricando aquí otros elementos, pero no la entrego para que no dotara la competencia de maquinaria para que me haga la competencia, porque el banco recibe esa máquina, la vende, como dice vulgarmente, casi que quiliada, alguien que sabe para qué le sirve, la compra y empieza a fabricar los mismos piñones que nosotros estamos haciendo con el plasma. Obviamente, con los mejores cosas, porque él no tiene toda la infraestructura que tenemos nosotros, una planta bien organizada y grande. Entonces, por esa razón, es que el arrendamiento de esa maquinaria, él lo tomaba por arrendamiento financiero, pero no le entregaba. Se quedaba con la máquina y pedía otra de mejor tecnología. ¿Listo? Es eso. Profe, una pregunta, ¿esa empresa de la que usted habla es la misma Metal Sur? No, no. Ah, ok. Es una. Es que nosotros Dime. manejamos una que se llama Metal Sur y también se Sí. llama Metal Mecánica SAS. No, pero esa pertenece al sector de la metalmecánica. Ah, ok. No, Listo. el nombre no es metalmecánica, no, que pertenece al sector de la Ah, metalmecánica. Esa quedaba, bueno, le digo por dónde quedaba, por ahí por la quinta, por donde queda la galería de Porvenir, quedaba en esa parte de atrás, de tanto esas empresas de metalmecánica. Hay muchas. listo, Por ahí profe. quedaba. Vale, ok. Listo. Vale, ok. Las ganancias o pérdidas de las fluctuaciones de valor razonable de valor residual recaen sobre el arrendatario. Por ejemplo, un pago que iguale el valor que podía venderse el activo al final del arrendamiento. ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso, si yo voy a quedarme con el bien al final del inmueble, entonces yo le digo al dueño, venga, págueme un valor residual para que usted pueda quedarse con esa maquinaria. Entonces, si eso se puede dar, es decir, yo no voy a quedarme con la máquina, sino que tengo la posibilidad de al final no pagar los 4.380.000, sino que pagarle pagarle al banco el valor de 287 menos los 4.380. Entonces yo, para quedarme con ese local, tenía que haberle pagado a él más o menos como 200 y pico millones de pesos. Ahí estaba hablando yo de un arrendamiento operativo, ¿listo? Porque yo no soy dueño del local, solamente si quiero quedarme con él al final, le pago casi que todo lo que el valor razonable que vale ese activo, como lo dice acá, ¿listo? Las fluctuaciones de valor razonable, de valor residual, recaen sobre el arrendatario, que es el que tenía el inmueble, ¿listo? Ejemplo, por un pago que iguale el valor al que podía venderse el activo al final del arrendamiento. Si yo tengo que pagarle la diferencia para poderme quedarme con él, estoy ante un arrendamiento operativo, no ante un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque el arrendamiento financiero me habla de una opción de compra y es igual a un canon, no igual al valor que me falta por el valor razonable de ese activo. ¿Listo? Profesor, pero esto se tiene en cuenta o se da cuenta uno al inicio Sí, al inicio, porque el contrato dice todos esos elementos. Sí, o sea, al inicio, al momento de firmar uno el contrato, allí Claro,
Claro, Lo tiene en recuerden, cuenta. eso muchachos, recuerden que en la normatividad todo se firma antes de, por eso usted lea y firme, ¿sí o no? Entonces usted primero tiene que leer si está de acuerdo, firma, si no está de acuerdo, dice no estoy de acuerdo, entonces usted no firma, pero sí, eso se da al momento de que inicie el contrato. Muy bien muchachos, ok, entonces avancemos. Otro, el arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento por un segundo periodo, por un alquiler que es mucho menor que en el mercado. Entonces, es lo que le explicaba a ustedes, recojan sus equipos y me traen la nueva tecnología, los i9. ¿Listo? Yo conozco una universidad del sur, muchachos, que trabaja, yo decía, venga, pero ustedes acá, ¿por qué cambian tanto de equipo? Ah, no, profe, está por leasing. Cada 3 años recogían los equipos viejos y se los vendían a los trabajadores, algunos, y dejaban la tecnología nueva. Entonces, después de cierto tiempo ya no los vendían, sino que venía una entidad, se los llevaba, ese banco los vende, quién sabe a quién, y le trae toda tecnología nueva y sigue pagando su arrendamiento. Obviamente el banco no pierde, muchachos, porque en el canon ya está cobrando el valor del bien más la utilidad que quiere ganarse por ese préstamo. O sea que el banco no pierde nada. ¿Listo? Entonces, en ese caso, muchachos, estamos ante un arrendamiento operativo. ¿Ok? Vamos con el reconocimiento inicial. ¿Listo? Reconocimiento inicial. Ojo. Profe, yo le puedo hacer una pregunta antes de que empiece con eso. Claro que sí. ¿Eso cada año va subiendo, digamos, del canon, el valor No, del canon? no. El canon generalmente es una cuota fija, como lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer ahora. El Que canon se de pacta en arrendamiento el contrato, en el ¿cierto? contrato, se pacta en el contrato. Pero siempre, pero también hay leasing que también se puede manejar según el porcentaje, digamos, en este caso, un ejemplo, un DTF o algo Eso, así. cuando esté indexada la tasa al DTF más unos puntos, pues como lo estamos diciendo, el contrato lo reza. Entonces, cada que cambie el DTF se va a ver indexada el valor del canon. Totalmente de acuerdo. Claro que sí se puede. Dale, profe, gracias. Pero ¿quién lo determina? ¿Cierto que lo determina es la entidad y el arrendatario y el arrendador? O sea, el banco y el usuario, el cliente. Mire, Ujú. las personas naturales que tienen su casita en la cual viven, ellos no hacen eso bajo leasing, ellos te lo alquilan ordinariamente y tú puedes estar ahí 15 años en ese inmueble y después cuando se va a ir le quitan su inmueble y usted se va con las manos vacías, porque usted compró ya su apartamento, usted ya decidió comprar una casa y dejó botar la plata a la basura durante 15 años. ¿Listo? Es básicamente de esa forma. Entonces, reconocimiento inicial. Avancemos, muchachos. Ojo, al comienzo del plazo de arrendamiento, ojo, cuando inicia el arrendamiento, el que lo arrendó, o sea, el que lo arrendó, tiene que reconocer en el arrendamiento financiero como activos y pasivos. Ojo, en su estado de situación financiera. ¿Listo? Ok, entonces, si yo tengo un arrendamiento financiero, muchachos, ¿yo cómo lo reconozco? Ojo, reconozco el activo y reconozco el pasivo. Es decir, que en mi estado de situación financiera yo tengo un arrendamiento, es decir, activos adquiridos bajo arrendamiento financiero, así se llama la taxonomía, activos adquiridos bajo arrendamiento financiero, así se llama la taxonomía, y también tengo un pasivo por arrendamientos financieros, que es el que nosotros vamos a contabilizar, el que nos aplica aquí en la sección de pasivos, bajo NIF. ¿Listo? Entonces, allí yo tengo que reconocer tanto el activo como el pasivo. O sea, cuando un arrendamiento financiero yo contabilizo, eso me interfiere en algo, muchachos, en mi estructura financiera. De que yo contabilice el activo y el pasivo me afecta en algo la estructura financiera de la compañía. Les consulto, ustedes que saben más que yo. Mm, No entendí la pregunta. A ver, lo que estoy preguntando es, como yo tengo que contabilizar tanto el activo como el No, puede pasivo. repetir la pregunta, es que se me intercortó la comunicación. Vale, venga, se vuelvo a preguntar. Mire, si yo tengo, alquilo un bien bajo arrendamiento financiero leasing, ¿de acuerdo? Bajo arrendamiento financiero leasing.
y la operación de valor razonable es de 100 millones de pesos, de 100 millones, y yo contabilizo un activo bajo ordenamiento financiero de 100 millones y un pasivo por ordenamiento financiero de 100 millones, ¿me cambian algo de estructura financiera? No, señor, ¿Cierto? ¿Por qué no? porque partidas iguales quedaría No. Bueno, eso, ¿no? bueno, ojo porque ahí no podemos hablar de partidas iguales, ¿no? Recuerda que estamos hablando de la ecuación patrimonial. Ya. Eso, no estamos hablando de partida doble o dualidad contable, sino que estamos hablando de la ecuación patrimonial. Entonces lo afectaría. ¿Ustedes qué opinan? Claro que no, no me afecta, muchachos. No me afecta, ¿por qué? Si yo tengo, ojo, un activo, miren lo que les voy a decir. Yo tengo un activo, muchachos, de 100 millones. Tengo un pasivo de 80 millones. Por lo tanto, tengo un patrimonio de ¿cuánto? De 20. ¿Hasta ahí estamos? De 20. ¿Cierto? O sea, yo Sí, tengo un de 20. activo de 100. Mi activo, mi categoría activo vale 100. Mi categoría patrimonio, pasivo, perdón, vale 80. Y mi categoría pasivo vale 20. ¿Listo? En ese Sí. momento, pasivo más patrimonio es igual a 100, activo es igual a 100, hasta ahí estamos bien. Y yo adquiero la maquinaria, ojo, la maquinaria por 100. Entonces, activo tengo 200 millones, ¿vale? Sí. Pasivo tengo 180. ¿Cuánto es mi 20 de patrimonio? patrimonio. O sea, 20 de patrimonio. 20. me cambió el patrimonio. 20. No, no cambió el patrimonio. No, Vale. Esa no. es la pregunta que les estoy haciendo. Entonces, miren que si yo contabilizo el Ah, ok. activo, muchacho, y el pasivo, en ningún momento se afecta mi estructura patrimonial, porque estoy reconociendo dentro de la ecuación de contable, porque es una ecuación contable, no una partida doble, es una ecuación contable, muchachos, estoy reconociendo ambos valores, tanto en el activo como en el pasivo. Y recordemos que en ausencia de pasivo, el activo es igual a ¿qué? Al patrimonio. Si yo no tengo deuda, todo lo que tengo es mío, ¿sí o no? Eso es lo que le estoy diciendo allí. En ausencia de pasivo, el activo es igual al patrimonio. En ausencia de pasivo, el activo es igual al patrimonio. Entonces, si yo tengo una categoría de activo de 100 millones y tengo cero deuda, ¿cuánto vale mi patrimonio? 100 ¿Cierto? 100. ¿Cierto? millones. Entonces, 100. Los mismos 100 millones. Exacto. Entonces, es lo que les estoy diciendo. En ausencia de pasivos, el activo es igual al patrimonio. Por esa sencilla razón, rico no es el que más tiene, sino el que, ¿qué? El que menos debe. O sea, profe, que nosotros somos ricos. Pues bueno, sí. Buen punto, buen punto. Sí, esa es una buena conclusión, o sea, esa es una muy buena conclusión. Claro que sí podría ser, porque miren, y yo siempre les hago un ejemplo a los muchachos, porque todo esto, Que miren, la contabilidad es tan sencilla. menos deudas tiene. Eso, Menos deudas tiene. exacto, la contabilidad es tan sencilla, muchachos, es tan sencilla que No, profe. una complica porque Profe, yo quiere. Dígame. tengo más pasivos que activos. Ah, bueno, entonces usted está viviendo al debe. Entonces usted sí bueno, no puede ser económicamente solvente. Entonces, mire, yo le digo a los muchachos, ojo con eso, miren. En algunos casos, yo siempre hago ejemplo, vea, yo intento explicar lo que la norma dice con tanta palabrería, lo intento hacer con unos ejemplos tan prácticos, que eso es lo que dice la norma, pues que eso yo lo sé. A veces uno no lo entiende, o sea, uno lo sabe, pero no lo entiende porque la norma no es tan explícita que uno lo pueda comprender. Entonces yo le digo a unos estudiantes, miren, siempre les hago ejemplo. Es como el caso, vamos a pensar, mire, generalmente la gente vive la impresión, entonces uno, yo voy a conquistar una chica. Entonces, listo, voy a conquistar una chica que es muy guapa, entonces alquilaba un carro último modelo, ojo, lo alquilaba, listo, lo alquilaba. Y iba a visitar a la chica, oye, este tipo me viene a visitar, llegó en un carro último modelo, mire, tal, así, iba por un traje allá donde Arturo Marmolejo, de esos de 80.000 pesos, sí, listo, y trae, y llegaba, ay, qué chévere, entonces la familia para adentro, listo, y después llegaba en mi Renault 4, el otro pretendiente, el Renaultcito 4, arrimaba allí, tan, bueno, entraba también a visitar, entonces, bueno, entonces se inclinaban, obviamente,
porque era el carro de último modelo. Pero al final, cuando empezaron a ver estructura patrimonial, sucede que el de Renaultcito 4 era de él. El tipo no tenía pago, no le debía a nadie y sí tenía vehículo. El tipo que lo estaba debiendo le habían prestado para él, se colgaba y el banco se lo quitaba. O sea que él realmente no tenía activo, ese activo era ajeno. Por esa razón, muchachos, por esa razón, entonces la chica despreció al más rico, que era el de Resol 4, porque el otro, al fin y al cabo, tenía, pero no tenía nada, porque lo que tenía lo debía. Entonces, Era deuda. exacto, en la medida que yo me endeudo, es decir, las compañías, muchachos, solamente es de los propietarios lo que no esté amparada o lo que no esté comprometido con un activo. Es decir, que el pasivo, ojo, el pasivo es la cantidad de la empresa que no corresponde a los propietarios, sino a los terceros. ¿Okay? Entonces, entendamos el pasivo de esa forma. ¿Listo? Miren que para el caso del carro del tipo, el tipo que conquistaba a la chica con el carro alquilado o ajeno que el banco le había prestado para él, ese, ojo, ese patrimonio que se llama activo no era de él porque lo debía. ¿Listo? Sí, él tenía un carro último modelo que costaba 100 millones, pero debía 95 al banco. Por lo tanto, él solamente tenía de ese carro 5 millones de pesos. Pero ojo, el que tenía su Renaultcito 4 tenía entre el activo 8 milloncitos de pesos, pero tenía cero deuda, por lo tanto tenía en su patrimonio 8 millones de pesos. Era más rico. El otro al menos tenía las Exacto. 4 llantas. Exacto. Entonces, al final, cuando el tipo lo quitaban el carro, supuestamente la chica dije, desprecié al más interesante que era el que tenía el Renaultcito 4. ¿Listo? Porque definitivamente ese patrimonio Así no son. era, no era, Interesante. no era. Eso, interesa. Entonces, bueno, yo pongo un ejemplo, o sea, no quiere decir que las chicas funcionan así, pero en algunos... Disfrutó el carro y todo. exacto. Entonces, muchachos, en la empresa funciona exactamente igual. O sea, la empresa es de los dueños hasta donde no esté comprometida con pasivo. ¿Listo? Por eso los bancos te miran. Ah, yo tengo 100 millones, pero debo 70. Solamente suyo es el 30%, lo otro es ajeno, porque está comprometido. Lo están parando el activo, ¿listo? Esa deuda está parando el activo, por lo tanto solamente es del propietario los 20 millones. Esa es una manera también de explicar esto que estamos hablando acá. La situación financiera. Yo contabilizo el activo y contabilizo el pasivo, eso para nada me afecta la estructura patrimonial de mi compañía. ¿Listo? Ok, avancemos. Ojo, ¿cómo reconozco inicialmente? Tengo dos que escoger entre los siguientes valores. Mire, el arrendatario debe reconocer el arrendamiento financiero como un activo y como un pasivo en su estado de situación financiera, escogiendo el menor entre, ojo, escogiendo el menor entre el valor razonable de la propiedad objeto de leasing. Yo les pregunto, ¿cuál es el valor razonable de la propiedad objeto de leasing? Lo que se haya acordado inicialmente. Exacto. El valor, sí, el valor total ¿De qué? De la factura, de la factura. ¿cierto? O sea, yo tengo que comparar dos valores. Ojo. Y también comparo el valor presente de todos los pagos que tengo que hacer por ese arrendamiento mínimo. Ok, entonces si son 110 meses, yo traigo los 110 meses a hoy, o sea, los 110 canon, incluyendo, muchachos, la opción de compra, que también es un canon más adicional, ¿vale? O sea, yo traigo las 111 cuotas a hoy y me da 179 millones. Y traigo y cojo el valor presente que dice la factura, dice 180 millones. Mire, tengo 180 y tengo 179. Yo contabilizo el activo por 179 millones de pesos. El menor entre el valor razonable y el valor presente de los 110 canon que están establecidos en el contrato. ¿Listo? Entonces debo escoger entre ellos dos cuál es el menor y por ese valor contabilizo. Hasta allí, muchachos, ¿qué duda hay? Vamos bien, profe.
Vale, ok, avancemos. Con eso, después empezamos a hacer ejercicios y es muy fácil ir aplicando lo que me dice la norma. Aquí me dio esto, entonces contabilizo por este. Mire que para yo poder contabilizar no es que la persona sea maga, solamente que ha leído la norma y la conoce, entonces sabe cómo va a contabilizar, que es como lo más práctico. Entonces, avancemos. Listo. Reconocimiento posterior. Ojo, ojo. En un arrendamiento financiero, el canon de arrendamiento debe distribuirse de la siguiente manera. En la carga financiera y reducir la deuda. ¿Quién me explica cómo funciona eso? ¿Qué me está indicando el reconocimiento posterior? Cuando Profe, yo, que entre cada mes que vayan pagando va, ¿cómo le digo yo? Va disminuyendo la deuda cada vez que ajá, va pagando mensual. sí, miren, los que han tenido la posibilidad o la oportunidad de trabajar con un préstamo bancario o sea, un leasing es un préstamo bancario también, ¿listo? El banco mensualmente que te envía el extracto, ¿sí o no? Ah, En el cual te sí. dice tanto abonas a capital y tanto es el interés y la cuota es de tanto, ¿listo? Cuando nos llegue ese Y extracto, tanto interés. exacto. Cuando llegue ese extracto, yo llevo a la 5305 costos financieros el valor del interés, a la 22 o 2105 obligaciones por arrendamiento financiero, el valor que dice a capital y la diferencia la llevo con, perdón, la suma de ambos valores la llevo contra efectivo y sus equivalentes. ¿De acuerdo? Supongamos, hagamos un ejemplo. Supongamos que el banco me envió un extracto para el primer canon de ese contrato de arrendamiento financiero por 6 millones de pesos, de los cuales 4 millones corresponden al interés y 2 millones corresponden a los intereses. ¿Sí? ¿Cómo reconozco yo posteriormente ese arrendamiento? Esa factura que me llega, ese canon, ojo, 5305 gastos financieros, 4 millones de pesos, ¿listo? 2105 débito, 2105 débito, obligaciones, modalidad leasing, 2 millones. Efectivo equivalente al crédito, 6 millones. ¿Listo? ¿En qué momento disminuye la deuda? Cuando yo compré ese activo, ¿yo qué registro hice? Activos bajo arrendamiento leasing, 179 millones y pasivo por arrendamiento financiero, 179 millones de pesos, 2105. Entonces, mire, ayer a crédito, cuando empiezo a abonar cada uno de los canon, que vamos a hacerlo aquí como ejemplo también, entonces yo empiezo a disminuir el valor de la deuda. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo el reconocimiento posterior. ¿Es claro, muchachos, lo que les estoy explicando hasta allí? Sí, señor. O necesitamos aterrizarlo con un ejemplo numérico. Aunque lo vamos a hacer después del ejemplo numérico, ¿no? Tranquilo que lo vamos a hacer después, pero le pregunto, o sea, ¿lo entendemos teóricamente lo que yo les estoy hablando? Cuando ustedes me dicen sí, es porque ustedes tienen un conocimiento contable profundo. Si me dicen no, es porque sé que podemos tener una debilidad ahí, sobre todo en el registro contable. Ahí tengo un poquito de debilidad. Pero tranquilo, muchachos, eso lo vamos a hacer en ejemplos matemáticos y numéricos después. Lo que estoy preguntando es si ustedes me lo comprenden sin necesidad de hacerlo en un ejemplo numérico. Sí, profe. Sí, señor. Es ¿Vale? entendible. Ok, Sí, tranquilo, profe. no hay problema. Entonces continúa, pero no se azaren. Esto lo vamos a hacer a partir de la próxima clase, ejercicio numérico. Compramos, y empezamos a hacer toda la estructura de cada uno de los casos para revisar, ¿vale? Ok, sigamos. La carga financiera debe distribuirse durante el plazo del arrendamiento de forma que se obtenga una tasa de interés constante sobre el saldo del pasivo restante. Cuando hagamos el valor presente, ahí vamos a obtener la famosa TIR, ¿listo? Que es la que, con la cual vamos a hacer nuestra amortización de todo el préstamo. De eso me está hablando ahí esa carga financiera, ¿listo? Y con eso, muchachos, hemos terminado. Muchas gracias. O sea, el tema, ¿no? Profe, El tema. Vamos a hacer unas pregunta. explicaciones ahí numéricas. Dime. Profe, Profe, coloca ¿puedo? la otra diapositiva. ¿No? El Eso. anterior. Un segundo, por La anterior, bueno, miremos la anterior, pues. Profe, yo le quería hacer una Ahí. pregunta. Claro que sí. Digamos, bueno, uno hace un contrato de arrendamiento con leasing y todo eso, y si cualquiera de alguna de las dos partes, digamos, en este caso el arrendatario se muere, ¿qué pasa con esa deuda?
No, lo que pasa es que allí es una cosa bien importante. ¿Por qué? Porque en última, el banco no le interesa, es decir, ahí debería cancelarse porque debe tener una póliza de vida, pero recordemos Ya. que el arrendamiento se hace sobre persona jurídica, esa no se muere, no sobre persona natural. ¿Me explico? Es decir, Sí. que si fallece, es decir, la persona jurídica que es una estructura de ladrillo y cemento, ella no tiene una mano para firmar como los muñequitos, pues que uno ve que la casa sale caminando, y cierto, Ujú. pero sí hay alguien que la representa que se llama representante legal. Ese firma, esa es una persona natural. Si esa persona fallece, pues ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente le deben nombrar a otro. Es cuando usted se separa, cuando su esposo o esposa fallece, pues dicen por allí, a rey muerto, rey puesto. Repuesto. Eso, o reina puesta. Entonces, eso es lo que dice por allí. Entonces, es lo mismo. Cuando ese representante legal ya no está, llega otro representante y el contrato, como se hizo, fue con la sociedad, sigue operando normalmente. Pero entonces en el contrato automáticamente también se puede decir representante legal y representante legal suplente. No, siempre lo firma uno solito, que es el garante. Pero el Ajá. representante legal no es, lo firma, o sea, o quien haga sus veces, dice, o quien haga sus veces. Porque cuando ese no está, pues llega otro que de esa empresa es quien la representa. Y sigue funcionando normalmente el contrato como si nada. Incluso al banco ni le interesa si el tipo falleció o no. Págame mi canon. Quien esté allí te debería pagarme mi canon ni pare de contar. Porque a nombre de Como la quien dice, empresa, deme la plata. exacto, a nombre de la empresa que va a salir el local, no a nombre del representante legal. Ya, profe, Esa gracias. es la idea. Vale. ¿Puedo avanzar? Sí, cierto, para Sí, otra, profe. para otra. Listo, ok. Listo, profe, gracias. Vale, bueno, muchachos, esa es la temática que estamos trabajando en lo que es la primera parte que se llama arrendamiento financiero.